Buenas tardes. Hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Hola, Eugenia. Hola, Maximiliano, ¿qué tal? Hola. Muy buenas tardes, ya veo que ahí se están conectando. Muy bien. Lucía, ¿se escucha? Hola, sí, ¿qué tal? Buenísimo, un placer conocerlos. Hola, Mónica también. Igualmente. Hola, Mónica, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Muchísimas gracias por conectarse. Gracias a vosotros. Muy bien, pues entonces, si les parece bien, propongo realizar brevemente, ¿sí? Mientras van conectándose más personas. También es cierto que hay varios de los inscriptos que recorren lo que es la grabación directamente, pero digo, por ahí haciendo tiempo, les quiero hacer una breve presentación por si todavía no me conocían de antes y tal, que seguramente si habrán visto los vídeos, pues también ya también sabrán quién soy. Pero bueno, digo, para hacer tiempo, rápidamente, sí, yo me llamo Ramsés Cabrera, soy traductor autónomo desde hace unos 4 años ya, desde 2014, que inicié como traductor autónomo aquí en Canarias. Y bueno, pues actualmente colaboro con la Comisión Europea a través de otra empresa, estoy construyendo mi propia agencia de traducción. Voy diciéndoles ya por aquí que si les interesa, por cierto, todos ustedes son recién egresados o estudiantes todavía, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, Sí. perfecto. Pues entonces, en cuanto concluyan la carrera cada uno, si es que quieren dedicarse lo que es a la traducción y a la interpretación como profesión así más directa, yo les sugiero que vayan a mi página web, agenciaprofecy.com, y vayan inscribiéndose en el formulario de colaboradores si les interesa que colaboremos juntos, porque de vez en cuando, según voy recibiendo los encargos, pues contacto a la gente que ya está registrada en lo que es la base de datos, ¿sí? Digo, dándoles estos primeros datos, ¿sí?, de acercamiento, para que, aunque, ¿sabes? Si ya que se han dignado, en el sentido de que han aceptado venir, ya que han aceptado venir, pues aunque sea que vayan llevándose desde ya, pues, contactos, ya después también quiero indicarles ciertos recursos y tal, que estoy seguro de que les ayudará muchísimo para dar sus primeros pasos en el mundo de la traducción, si es que eso es a lo que quieren dedicarse. Y bueno, pues a ver, algún datito más que les pueda indicar al respecto. Pues bueno, sí, yo principalmente me dedico a la traducción jurídica, por eso también trabajo con la Comisión Europea, como les decía antes. También colaboro en encargos de subtitulación, soy traductora audiovisual también, tengo alguna formación al respecto. Por cierto, me indicaron también que sería bueno hablar, a lo mejor les interesa a ustedes también, de posibles vías de la formación adicional de los traductores más allá de simplemente la vía universitaria, ¿sí? Yo, pues curiosamente, reciente en estos días estuve encontrando algunos datos, no principalmente porque los haya experimentado yo, porque yo principalmente vengo formándome más por vías universitarias, pero de todas maneras, a lo mejor si ustedes tienen alguna pregunta de esa, en el plan, oye, pues mira, yo quiero también dedicarme a la traducción jurídica, ¿qué hago si ahora mismo no tengo posibilidad de hacer un máster? Yo creo que les puedo facilitar información al respecto. Les digo, no de primera mano, porque yo por ahí todavía no he ido, pero de todas maneras, si tengo posibilidad de, aunque sea, facilitarles algún dato, y si tienen preguntas y tal o lo que sea, pues lo vamos tratando tanto durante la reunión, y si más adelante, pues también en posteriores reuniones o por vía de correo electrónico, contacto en Facebook, lo que sea, pues también tengo posibilidad y encantadísimo de ayudarles a que ustedes, si también quieren, se introduzcan en el mercado laboral de la traducción y de la interpretación. Vale, antes de lo que es iniciar, porque ya estamos así a 5 minutos ya de pasado el horario, antes de iniciar propiamente, les pido permiso, si están de acuerdo, en que grabe la charla y las intervenciones de cada uno de ustedes si quieren poner audio al respecto, porque, como había indicado, la grabación hoy se hace una grabación, sí, y eso después va a ser publicado. Si alguno de ustedes pues dice, oye, pues mira, no me interesa que mi voz se escuche, lo que sea, tal, me lo avisa, se lo agradezco, por favor, me lo avise por chat o después a través de un mail o lo que sea, que yo entonces en la edición del vídeo me aseguro de tener eso en cuenta, de mantener eso en cuenta, ¿sí? Si están de acuerdo. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, todo bien. Buenísimo. Yo no tengo problema. Perfecto. Yo tampoco. Buenísimo, pues muchísimas gracias. Vamos a dar inicio en sí. Si han visto
grabación y han escuchado la grabación del encuentro anterior, tendrán ya una idea de cuál es la dinámica. Yo por si acaso se los vuelvo a decir. Principalmente es que si ustedes tienen dudas, tienen alguna situación, o sea, que sea eso primero lo que hagamos, ¿sí? Tienen alguna situación que quieren atravesar, tienen dudas que les interesa obtener respuesta respecto del mundo de la traducción, respecto de la profesión, respecto de incluso la teoría. Por cierto, antes no se los dije, tal vez no para hoy, porque lo estaba pensando de aquí a un tiempo, ¿sí? Yo les comento desde ya que mi plan es hacer estos encuentros mensuales, de manera mensual, ¿sí? Podríamos hablar también en cierto momento, si a ustedes les interesa, si por caso tuvieran alguna duda respecto de un encargo de tal ámbito, por ejemplo, ámbito de traducción jurídica, y tiene, oye, pues mira, es que esta traducción la tengo atravesada, no la logro resolver o lo que sea. También es posible que en los encuentros que hagamos aquí, a través de Skype y ya, bueno, más adelante por otras vías, traigan esas traducciones y las trabajemos. De manera muy amena, ¿saben? No se trata de darles una clase magistral ni cosas de esas, sino aunque sea, bueno, por ahí también ayudarles, ¿se entiende? Para que tengan cuantas más vías de acceso, pues mejor. Vale, era simplemente ese datito que quería indicarles al principio. Muy bien, entonces, como les decía, la dinámica, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, preguntas, situaciones que quieran plantear y que les interese atravesar, cuestiones que les interese solucionar, lo que sea? Tomen ustedes, mi propuesta es que tomen ustedes primero la palabra, pues bueno, el que se anime primero, pues pone su situación así, 1 minutito, 2, 3 minutitos, para que haya posibilidad también de rotación. Y yo, en la medida de lo que tenga, de mi experiencia, ¿sí? De mi recorrido, pues yo ahí les hago algunas orientaciones de manera explicativa, tomando el tema. No es que yo vaya... Quiero dejar esto muy muy claro desde el principio y no dejarlo, sino que quede bien escrito, para que se hagan una idea, no soy médico, en el sentido, yo no puedo tener posibilidad de ir caso por caso haciendo orientaciones personales. Eso tiene que quedar súper claro desde el principio porque esa no es mi función. Lo que sí es mi función es, para que tengan una idea, explicarles algunas soluciones que yo también aplico, que he visto que más personas también aplican, les funciona, a mí me funciona, todo eso aplicado a el ámbito de la traducción y yo se los transmito explicativamente. Simplemente ese es, vamos a decirlo, el límite desde el cual ya desde ahora en adelante pues tenemos toda la libertad del mundo de hacer lo que queramos realizar cada uno. ¿Quedó esa cuestión bien clara? ¿Tienen aunque sea alguna pregunta al respecto? ¿Les parece bien? ¿Les parece interesante? Me parece bien. Perfecto, muy bien. Pues entonces yo les animo a que quien se anime, de manera ordenada así, pues tome la palabra y comente pues su situación, sus preguntas, sus dudas y vamos adelante. ¿Les parece bien? Perfecto. Claro. Vale, y antes, disculpen, una notita más. Mi plan es que la reunión dure unos 40 minutos en total. O sea, de aquí a aquí en Canarias son las 18:40, 19:10. O sea, hasta las 10:20. Porque la vez anterior reconozco que me pasé demasiado, porque fue 1 hora y media casi, y eso es culpa mía. Les pido disculpas porque ya sé que los vídeos que a veces que hago son un poquito largos. Así que quiero asegurarme también de que sean grabaciones más concretas, así que las reuniones sean más concretas y ustedes también tengan sus tiempos de hacer lo que quieran hacer también durante el día. Vale, pues entonces, vamos adelante. ¿Quién se anima? No sé. Si tienen alguna duda, les digo, preguntas. A mí, por ejemplo, me estaban preguntando antes respecto de posibles errores que se suelen cometer los principiantes en cuanto a introducirse a la traducción y con qué, por así decirlo, atravesar esos errores. Les estoy diciendo una temática, ¿sí? Yo les recomiendo que planteen cuestiones más bien que les interesan a ustedes, no simplemente porque me lo hayan dicho a mí otras personas, ¿sí? Pero... Bien, yo tengo una pregunta. Venga, buenísimo. Si bien es cierto, todos somos principiantes, estamos recién partiendo en este ámbito, más o menos cómo quedar dentro del mercado, ya que hay una gran discriminación, ya sea por la experiencia o por la edad de uno, que a uno generalmente, por lo menos acá, que pasa que a uno lo tienden a subestimar y no lo toman en serio. Entonces, como resultado, pasa que un traductor, digamos, adulto entre los 25 y 30 años, no queda
digamos, trabajando como tal en el mercado. Entonces, ¿cuál sería, digamos, una solución, tal vez, o el problema que uno tiene que acometer? A eso a mí. Comprendo. Un tema súper interesante, porque yo diría que incluso toca cuestiones principales incluso respecto de la función o incluso del papel que tiene actualmente el traductor en la sociedad. Te agradezco muchísimo, Maximiliano, ¿verdad? ¿Eres tú quien hablaste? Sí, sí. Vale. Así es. ¿Te digo Maximiliano o prefieres que te diga Maxi, Max o...? No, está bien así, Vale, Maximiliano, por mi nombre. Venga, perfecto. Ok, te lo digo porque a veces a mí me llaman Ram y tal, y entonces yo digo, pues yo en realidad me llamo Ramsés Narciso. Imagínense que yo vaya diciendo, hola, soy Ramsés Narciso, hoy soy Ramsés Narciso. Queda enorme, ¿sabes? Por eso también pregunto. Vale, perfecto. Sí. Como les decía, es una temática que me alegro muchísimo de que lo estén tratando, porque toca perfectamente con los primeros puntos que hay que tener en cuenta cuando cada uno deseamos realizar la función de cada uno como traductores también en la sociedad. ¿A qué me refiero? Entiendo que tu pregunta entonces, Maximiliano, va mucho por esa vía de qué hacer ante esa subestimación, esa desvalorización que muchas veces encontramos afuera, incluso desde el primer momento en que decimos, pues yo soy traductor. Sí, como que es una profesión que también está de por sí desvalorizada. Y además, más aún, por ejemplo, a los traductores noveles, entre los 25 y 30 años, y luego se hace un poquito difícil ingresar en el mercado ante esa situación. Entiendo que tu pregunta va por ahí, ¿está bien? ¿Entendida la pregunta? Claro. Venga, perfecto. Vale, la primera cuestión que es necesario tener en cuenta, les recomiendo, es que veamos primero. Está bien anotada esa cuestión de detectar esa desvalorización. Primero, ¿sí? Está el problema, está la problemática ahí. No es una cuestión que digamos, hoy es una cuestión de tal persona en concreto y no es que afecta a todo el colectivo, sino que de verdad es una situación extendida. La problemática primero, la primera problemática a la que nos enfrentamos si cometemos el error que enseguida les comento. La primera problemática ante esa situación es precisamente cometer un error fundamental, que es que pensar que eso se soluciona pretendiendo cambiar a los demás. ¿A qué me refiero? Vean por ejemplo, un grupo de Facebook respecto de la traducción. ¿Cuántos comentarios positivos encuentran ustedes respecto de lo que entramamos como trato los traductores? ¿A qué me refiero? ¿Cuántos, por ejemplo, si ustedes dedíquenles, se los recomiendo, si no lo han hecho todavía, yo les recomiendo que lo hagan desde ahora, lean los comentarios de un grupo de Facebook de traducción? ¿Cuántos dirían ustedes que encuentran comentarios de, ¡ay, qué bien, me encanta el trato que estoy recibiendo con tal empresa, qué bien salario me pagan, qué bueno todo, que entramos? No, por lo general suele haber cierta tendencia negativista. Me quejo de las traducciones malas que hacen los demás. Me quejo de lo mal que me pagan. Me quejo de lo mal que me tratan en tales y tales empresas. Comentarios negativos respecto de listas negras de empresas. Yo no digo que todo eso no haya que considerarlo. La problemática que surge es que ante esa situación de desvalorización, llamémoslo así primero, la problemática surge en realidad cuando ante esa desvalorización tratas de primero quejarte, justificarte. ¿Qué quiero decir de esto? Pues como el otro no me paga, pues entonces estoy justificado de quedarme de brazos cruzados y esperar a que voy a ver si el otro cambia algún día, y si no cambia, pues entonces me peleo contra el otro. Si caemos en esas tres cuestiones ante cualquier tipo de problemática, ya, por así decirlo, estamos atrapados. Y esto se aplica en cualquier traducción. ¿A qué me refiero con eso? Ustedes, por ejemplo, cuando quieren desarrollarse como traductores y quieren desarrollar sus empresas, quieren conseguir sus trabajos, pónganlo, el resultado que pongan cada uno, eso en sí mismo es una creación de una traducción. ¿Por qué? Muy sencillo. Por ejemplo, tú tienes una idea, ¿sí? Y tú la quieres llevar a una realización.
Tú tienes una idea de tu trabajo ideal y quieres llevarlo a una realización. Eso de por sí ya implica un proceso de traducción. Tú tienes una idea y quieres llevarlo a un lenguaje de realidad, vamos a llamarlo así, un lenguaje físico. Y necesitas llevar una serie de pasos que mantengan una exactitud, es decir, si tú dices que quieres hacer tu trabajo de traductor, no te sirve si terminas trabajando, yo que sé, de pues constructor de edificios. No habría ahí traducción. De hecho, ahí surgen las frustraciones que muchas veces encontramos en el mercado laboral actual. Es decir, que, ay, qué mal, yo quería ser, pues yo que sé, bailarín, y resulta que ahora me tengo que conformar con un trabajo de administración. No hubo una traducción ahí. Cuando empezamos a decir, oye, pues ahí yo sí estoy haciendo lo que yo quiero hacer. Precisamente cuando logro traducir la idea que yo tenía al principio, por ejemplo, yo quiero dedicarme a la traducción como traductor, traduciendo textos, recibiendo tanto por mes de salario y tal. Eso lo logro plasmar en una creación concreta. Ahí ya, por eso les estoy proponiendo que veamos que la traducción va más allá de simplemente una cuestión de textos, de libros, de archivos bilingües. No, la traducción abarca en realidad una serie de procesos que son en toda la vida. Y si aprendemos las leyes, vamos a llamarlas así, las leyes de la traducción a través de lo que hacemos como profesión, y esas leyes detectamos, oye, pues es lo mismo que rija la vida, y esa es mi propuesta de que recorramos, y por eso es que abrí esta actividad, pues entonces vamos a tener una producción, una creación de cuestiones que antes nos eran imposibles de crear. Y entonces esa, por así decirlo, es la hipótesis básica de esta actividad. Entonces, yendo más en concreción a lo que les preguntaba Maximiliano, ¿qué hacemos entonces cuando entramamos una desvalorización afuera? Primero, ¿qué no hacer? Eso es lo más importante. Primero, no pelearse contra ese de afuera que te desvalorice, porque te metes en una espiral. Véanlo en los trabajos normales de todos los días. En la empresa tal me desvaloriza, me peleo con tal compañero, me peleo con tal jefe, de ahí surgen después los cánceres, las hernias, se somatizan los síntomas, se somatizan las frustraciones, se degenera todo. Es, por así decirlo, la vía más densa que tiene de derivarse ese conflicto. Siguiente, que no hay que hacer. No hay que justificarse. Por caso, yo siento que me desvaloriza, pues como el otro me desvaloriza, me quedo de brazos cruzados y ya no hago algo más. No, significaría rendirte, significaría que el otro decida sobre ti. Tú quieres conseguir una valorización plus, un más allá en tu vida. No sirve de algo quedarse de brazos cruzados debajo del pie del otro. Sería una rendición, ya no habría posibilidad de ir más allá. Entonces, primero, no combatir hacia afuera. Segundo, no justificarse. Y tercero, no esperar. Hay posibilidad de iniciar desde ya a tomar acción con que atravesar esa desvalorización. ¿A qué me refiero? Nosotros pensamos actualmente, y de manera muy extendida, es que si yo quiero ser traductor, tengo que conseguir experiencia. Porque si no tengo experiencia, no tengo posibilidad de trabajar. Y si no tengo posibilidad de trabajar, no tengo posibilidad de obtener experiencia. ¿Ven que se genera ahí un círculo vicioso? Claro. Claro. ¿Dónde está entonces la problemática? Y ahí surge la desvalorización. Y no nos damos cuenta porque llevamos el virus dentro. Y mientras no notemos dónde está ese virus, es que vamos a seguir generando ese círculo vicioso del que les estaba hablando. ¿Cuál es la problemática entonces? Pensar que la experiencia te la va a dar el otro. ¿A qué me refiero? La traducción automática que hacemos, es decir, la traducción automática que hacemos, y se los quiero ilustrar ahora mismo, es que yo tengo que esperar a que el otro me dé trabajo para entonces conseguir experiencia. Es una mentira. No necesitamos eso. ¿A qué me refiero? Súper sencillo. Y se los voy a decir de mi propia experiencia. Adivinen cuáles fueron las primeras experiencias que yo puse en mi currículum vitae. ¿Las de la carrera? No solamente eso, sino, por ejemplo, proyectos que hacía voluntariamente, traducciones que hacía por mi cuenta, traducciones que yo conseguía pues con tal o tal conocido. Todo eso ya es experiencia. Y no necesitan depender de que tal o cual empresa, agencia grande les llame a trabajar.
Ustedes desde ya tienen posibilidad de conseguir experiencia por ustedes mismos. Nos damos cuenta de que pensar que, ay, yo no puedo conseguir esa experiencia ya de por sí es una desvalorización. Porque significaría pensar que, ay, dependo de que el otro me dé las cosas. O sea, te estás desvalorizando a ti mismo. Piensas que no tienes posibilidades que en realidad sí tienes de conseguirlas por ti mismo. Lo que les quiero mostrar en primer lugar, y con esto trato de también ir concluyendo la primera parte, es que siempre que encontremos un obstáculo afuera, la solución no es girar alrededor de ese obstáculo afuera. Llámese ese obstáculo afuera, tal empresa no me quiero contratar, tal empresa me desvaloriza. La solución no está ahí. La solución en primer lugar es, ¿dónde en mí hay, para que lo ilustremos así de manera muy clara, ¿dónde hay en mí un pensamiento, una asociación automática que me haga pensar que yo lo que tengo que hacer es depender de esa cuestión afuera? ¿A qué me refiero? Lo que antes les estaba indicando, ¿sí? Pienso que no tengo experiencia, por tanto no puedo conseguir trabajo porque el otro no me da trabajo. ¿Y por qué tendría que darte el otro trabajo? Una solución primero es, por ejemplo, generarte tú tus propias actividades. Y recordemos, evidentemente, no se trata de mentir. No se trata de que yo diga, uy, pues yo ya soy traductor desde hace 7 años cuando en realidad iniciaste hace 2. Pero si tienes posibilidad de decir, oye, todavía no he encontrado trabajo. Ok, me falta eso. Yo necesito experiencia. Pues entonces, por ejemplo, tengo posibilidad de ir moviéndome por mi cuenta para, yo qué sé, encuentro un texto, un artículo que está publicado en internet. Me pongo en contacto con tal autor y le digo, oye, mira, yo te lo traduzco. Cierto, a lo mejor las primeras veces no consigues dinero, pero ya estás, por así decirlo, sembrando en ti mismo una no dependencia de lo que pase afuera de sí o no. Tú ya estás moviéndote. Y esa proactividad, por ejemplo, es una de por así decirlo, de las cualidades que más se valorizan en el mercado. Aquí ya les estoy hablando incluso de niveles de mercader, para que se hagan una idea. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, a mí me envían una propuesta de trabajo, ¿sí? Un traductor nuevo que quiere trabajar con mi empresa, porque yo publiqué una noticia, ¿sí? Una propuesta de trabajo, porque por ejemplo, un cliente me contactó, pues mira, yo quiero que me traduzcas tal manual. Y lo que encuentro es que es una persona que me está pidiendo, se lo digo así porque es que ha pasado. Por ejemplo, yo publicar una noticia de trabajo en PROS. Por cierto, apúntense esa página, pros.com, porque es muy buena para ir... tal vez no consigan todos los trabajos de primera vez ahí, Prozeta, se escribe, prozeta.com. Tal vez no sea la página con la que consigan todos los primeros trabajos de primera vez, pero por así decirlo, es una red de traductores. Ya están metiéndose ustedes en el mercado por ustedes mismos, no esperan a que los contacten. Ustedes están haciendo los contactos desde ya. Les quiero decir, sí, puse una noticia por ahí y una de las respuestas por correo electrónico que me llegaban es, el trabajo ese está todavía abierto y nada más en el correo. Cuando yo había indicado, por favor, los interesados contacten con su currículum vitae, su experiencia, sus tarifas y tal. ¿Se dan cuenta de que esa predisposición de voy a esperar a que entonces tú me contestes para luego entonces yo enviarte la siguiente cuestión que ya me habías dicho que tenía que enviar? Se genera ahí todo un caos que habla de la no proactividad, vamos a llamarlo así. Sin embargo, si tú desde antes, tú ya te estás entrenando en moverte por ti mismo, en desarrollar tus propios perfiles, en hacer tus propias creaciones, todo eso ya está jugando a tu favor. Y no dependes de la valorización externa. Porque te digo, para crear un perfil en LinkedIn, un perfil en PROS, enviar currículos, hacer propuestas de traducción a tales autores. Tal vez las primeras veces les digo, no ganas mucho dinero, pero ya te estás moviendo. Y les digo, por experiencia, yo confío más en un traductor que, digamos así, aunque sea poco veterano, se mueva por sí mismo y tenga proactividad, vamos a decir, tenga esa plasticidad mental que a tan bien nos viene a cada uno como traductores. Prefiero confiar en esa persona que a lo mejor en una persona de 40 años, o bueno, no voy a decir tanto, 30 años de experiencia en el mercado de la traducción, que luego resulta que es un pelín parado.
Quiere decir que te está, por así decirlo, todo el rato, a ver, dependiendo de qué es lo que le dice, de qué es lo que no le dice, de que, vamos, que no se mueve. Y les digo que los hay, Vamos diciéndolo desde ya, la supuesta experiencia profesional a nivel de, relacionar automáticamente eso de más años como traductor significa mejor traductor, lo pondría muy en duda, ¿eh? Yo he visto gente que, por así decirlo, sí, mucha experiencia, muchos años, que está buenísimo, ¿eh? Nadie lo niega, pero luego después, cuando vamos a las plasmaciones concretas, hay alguna cuestión que cojea ahí, ¿eh? Es decir, por eso, es igual que sucede en la vida, es decir, por ejemplo, una persona de 50 años no necesariamente tiene que ser más maduro que una persona de 20 o de 30. ¿Puede que tenga más posibilidades? Sí, pero hay gente que, por así decirlo, se queda encerrada en una mentalidad y no se mueve de ahí, y no avanza. Sin embargo, a lo mejor alguien que sea más joven, que tenga más ganas de aprender, aún entre comillas siendo más inmaduro, ya está demostrando una serie de semillas que le permiten ir más allá. ¿Se entendió esa primera parte? Sí. ¿Les parece interesante? Entendido. ¿Les parece interesante que tratemos estas cuestiones así de manera charlada? Sí. Buenísimo. Bien, tenemos unos 10 minutitos más. ¿Alguien le interesa hacer alguna pregunta extra? ¿O les parece que hablemos también de las oportunidades de la formación extra más allá de los másters? Que eso también es el datito que les había mencionado desde antes. Yo tengo una pequeña duda, si nadie más preguntas. Venga. Me he dado de alta de autónomo esta semana. Sí. He empezado a trabajar para un estudio de traducción audiovisual. Buenísimo. Terminé la carrera el año pasado. Uh-huh. Y mi problema ahora, porque claro, ahora mismo estoy trabajando solo para un estudio, entonces tampoco tengo un volumen de trabajo muy grande, de momento yo solo un proyecto. Y mi problema es cómo te das a conocer. Fui al ENETI, no sé si lo conocéis, es un encuentro de traductores. Sí. Y un ponente dijo que todo el trabajo te llega por conocidos. Y luego otra ponente dijo que teníamos que enviar 100 currículums al mes. Pero ¿qué sentido tiene enviar 100 currículums si se lo van a dar al que conocen? O sea, no sé si me estoy explicando. Sí, te explicas perfectamente. En otro panel habían 5 ponentes, que eran 5 traductores audiovisuales, que eran básicamente los que traducían todas las grandes producciones en España y se pasaban las traducciones los unos a los otros. Entonces, no sé cómo puedes darte a conocer en el mundillo. Entiendo. Súper claro, se entiende súper bien lo que estás ubicando. Vale, primera cuestión. Tal vez les parezca un poquito inesperada la respuesta, pero entiendo qué es lo que hay que hacer. Si se recuerdan lo que les había dicho antes de detectar esas asociaciones automáticas, de pensar, oye, el trabajo me lo tiene que dar el otro y tal, pues entonces ante eso decir, no, tengo que tomar otro circuito. ¿Recuerdan ese razonamiento que les había indicado antes? Sí. Lo mismo se aplica. Si tú empiezas cualquier traducción, y llamemos traducción a cualquier creación en tu vida, esto lo podemos hablar largo y tendido, si quieren se los puedo mostrar más adelante, en un siguiente encuentro y tal, pero bueno, ahora vamos a ir más directo teniendo en cuenta también el tiempo. Si ustedes empiezan cualquier traducción, cualquier creación pensando en el cómo, porque tú preguntabas, Mónica, ¿verdad? ¿Eres tú quien preguntaste? Sí. Vale, si tú empiezas cualquier creación preguntándote por cómo lo vas a hacer, ya estás comiéndote el veneno. ¿Por qué? Todos pensamos que tenemos las cuestiones súper claras de lo que queremos conseguir. Y por tanto, al pensar que tenemos las cuestiones súper claras, las ideas súper claras, pues entonces nos centramos directamente en los cómo. Esto lo pueden ver en cualquier creación, cualquier proyecto, de incluso la vida real. No pienses en ¿cómo le decía? No pienses en las dificultades, piensa en cómo lo vas a hacer. Los traductores se tienen que enfocar no en saber, vamos a decirlo así, no en saber de lengua, sino en cómo traduces. Lo pueden ver, si se abren la mente, por así decirlo, a escuchar esas cuestiones, verán que están en todos lados. Lo primero que nos preguntamos es, ¿y cómo lo voy a hacer? Ese es el problema. Si ustedes, por ejemplo, se lo preguntan a las grandes culturas, a mí me encanta aprender también de lo que enseñaban las culturas originarias, me refiero a las culturas indígenas de América, las culturas asiáticas y tal. Si tú, por ejemplo, le vas a un maestro zen, pongamos, y le preguntas, porque el maestro zen te encarga una cuestión
como compensación, por así decirlo, porque el maestro Zen te enseñe lo que tiene para enseñar. Y tú le preguntas, ¿cómo lo voy a hacer? Te da un patadón espantoso. ¿Y por qué les digo esto? Ustedes pensarán, a lo mejor, me estás hablando de culturas asiáticas, culturas originarias y tal, ¿qué tiene que ver eso con mi vida? Piénsenlo. Las grandes creaciones, me refiero a los grandes empresarios, cuando empezaron la historia de Steve Jobs, la historia de Edison, creo que era Edison, ¿verdad? El que creó la bombilla. Disculpen si ahora mismo con los datos biográficos no los acierto del todo, pero pongamos, el que inventó la bombilla. Ustedes imagínense que el que inventó la bombilla se hubiera parado y no hubiera hecho lo que quería hacer él si simplemente se hubiera dicho, ay, que no sé cómo inventar la bombilla. Así no se atraviesa esa dificultad. Si te angustia no saber cómo lo vas a hacer, seguir girando alrededor de pensar de cómo lo vas a hacer no soluciona algo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero decir esto? Porque, por ejemplo, les puedo decir desde ahora, y esto me pasó a mí, yo no sé cómo conseguir mis primeros trabajos. En el sentido de, no es que me pusiera a pensar cómo lo iba a hacer, sino que lo conseguí por casualidad. Lo conseguí hablando con tal o cual, no necesariamente conocido, sino simplemente porque iba teniendo claro exactamente qué es lo que quería hacer, y entonces los cómo surgían de manera inesperada. Y es que esto sucede siempre. El que inventó la penicilina no sabía cómo hacer la penicilina, lo descubrió por casualidad. Las serendipias, todos los descubrimientos por serendipias, los mayores descubrimientos de la historia de la humanidad fueron por casualidad. Con esto les quiero decir, no se preocupen de cómo lo van a hacer. Primero, hay factores que hay que tener en cuenta desde antes. ¿Qué factores quiero mencionarles? Primero, definir exactamente qué es lo que van a hacer. ¿Qué es lo que quieren? Pruébenlo. Les digo, pregúntenle a la gente qué es lo que quiere conseguir. Incluso a las personas que conozcan, que vean que se están quejando todo el día de las cuestiones que, ay, porque en mi trabajo me siento mal, me maltratan, me siento desvalorizado y tal. Pregúntenle a esas personas qué es lo que quieren conseguir. Y van a ver exactamente que lo primero que les cuentan no es qué es lo que quieren conseguir, sino que les van a seguir hablando del problema. La gente está tan obsesionada con las cuestiones que no quieren, que dejan de lado lo que sí quieren conseguir. Piensan que ya lo tienen claro y en realidad no. Entonces, para que quede claro, tú primero, yo lo que te recomiendo es así como tip, primero, Mónica, define exactamente qué es lo que quieres hacer. Asegúrate bien. Tenerlo muy bien claro. Porque depender de los modelos que te dé otro, en plan, envía 100 currículos al mes, como lo decían, puede que te pases años y años enviando currículos y no consigas algún día trabajo. ¿Por qué? Porque hay cosas que, por así decirlo, suceden en cada uno de nosotros que impiden que lleguemos a conseguir lo que queramos conseguir cada uno. Para que tengan un ejemplo claro, imagínense que ustedes se pasan todos los días enviando 100 currículos al día, o 100 currículos al mes, disculpen, y no se dan cuenta de que una y otra vez, por caso, un caso muy bobo, porque en realidad hay posibilidad de profundizar más, pero imaginemos, un caso muy bobo. ¿Están ustedes tan decepcionados respecto de ustedes mismos? No incluso decepcionados, sino deprimidos respecto de ustedes mismos, que ni se dedican tiempo a revisar lo que envían. Imagínense entonces que todos los currículos que enviaron, los enviaron todos con fallas de ortografía. No significa ahora que les esté promoviendo revisen siempre la ortografía. No. Se trata de que por un estado mental predeterminado desde antes, al que no prestaron atención, porque estaban todo el rato pensando en cómo lo iban a hacer, y por tanto siguieron el primer modelo que les vino delante, por no prestar a ese estado mental desde antes, todo lo que hicieron después estaba fatalizado. Y recordemos que por caso enviar currículos con faltas de ortografía, que es una de las posibles densificaciones que hay, simplemente, hay posibilidades de fallar en muchas otras cosas, o sea, quiero decir que el síntoma se puede manifestar de muchas maneras, es una cuestión que va más por las vías personales, ¿sí? Cada particular va, por así decirlo, plasmando esas cuestiones que surgen de estados mentales previos, de maneras específicas a cada caso. Quiero decirles simplemente, por no prestar entonces a ese estado mental previo, después va densificándose una y otra vez y les impiden conseguir a lo que quieren llegar. Y se los digo por experiencia, yo me he pasado días y días y semanas enviando currículos, y después al mes
me di cuenta, ¡ay, miércoles! Que llevo enviando siempre currículos con faltas de ortografía o con información equivocada o con una traducción mal hecha. ¿Por qué? Porque estaba pensando tanto tiempo en depender de cómo lo iba a hacer que ni siquiera me había dado cuenta de cosas que tenía que tener en cuenta desde antes. ¿Se entienden? Las frustraciones que por así decirlo son automáticas te están absorbiendo una energía de tu capacidad mental que cierran toda una serie de cuestiones que tendrías que tener en cuenta pero que no las tienes en cuenta. Porque ya te dijeron tienes que hacer tales y tales cosas. Te fijaste de lo que vino a decirte cualquier traductor que vino, o cualquier empresario, lo que sea, que te vino a decir así. Te digo una cosa, Mónica, por ejemplo. Aquel te dijo que lo que necesitabas eran conocidos. Tú le preguntas a cualquier otro traductor, a lo mejor lo que te dice es que necesitas formación. Y seguramente que te hace un curso entero de 7 horas explicándote por qué necesitas formación. Otro te dice que lo que necesitas es... Le voy a decir una burrada así también. Necesitas rezarle muchísimo a Dios. Si hablas con un cura. El político te va a decir que necesitas un enchufe. El economista te va a decir que necesitas dinero para formular tu empresa. El científico eso les va a decir que necesita formación. ¿Ves? Vamos a decirlo así, cada corriente imperante te va a decir una cosa distinta. Pero no, si por así decirlo, si te fías directamente de esas asociaciones automáticas que te dan, estás desperdiciando toda tu energía mental en atender una serie de cuestiones mientras desconoces cosas que pasan en cada uno de nosotros y que por desconocer e ignorar todas esas cuestiones, pues todo lo que hagamos ya viene determinado por precondicionamientos mentales. A ver, muy bobamente la gente los llama creencias, pero no es simplemente creencias, tampoco se llama simplemente bloqueos emocionales. Eso de creencias, bloqueos emocionales son efectos, por así decirlo, más densos de un estado mental previo. ¿En qué consiste ese estado mental? ¿Con qué se detecta? ¿Con qué se escucha? ¿Con qué es posible? ¿Con qué herramientas es posible hacer variaciones en ese estado mental para que después lo que venga ya no quede determinado por eso? Yo todas esas cuestiones se las puedo explicar. Si quieren, vamos formulando, les digo, más encuentros y tal, y les puedo ir indicando coordenadas y tal. Pero lo que quiero decir es simplemente, en primer lugar, como conclusión, es que mientras pensemos en cómo lo vamos a hacer, y no paremos de pensar en cómo lo vamos a hacer al inicio de cualquier creación que queramos, ya viene como cárcel que nos impide avanzar más allá. Porque les digo, puedes pasarte 100 años mandando currículos y nunca conseguir un trabajo. Ahora te digo, yo los encargos que he conseguido, por ejemplo, la Comisión Europea, yo no conocía la empresa con la que trabajo actualmente. No era conocido mío. Y no eran, por así decirlo, que me enchufaran o cosas así, sino que conseguí ese encargo por casualidad. Y gracias a eso después conseguí un trabajo con el que colaboro continuamente. O sea, para empezar, y Comisión Europea es de los niveles más altos en principio, según se dice, en cuanto a traducción. Podría ser que consigas ese encargo por casualidad, por promoción, por postulación. Ven que los cómo son enormes, en el sentido, son súper variados. No es necesario pensar en eso. Primero, pensemos en ciertas coordenadas que vienen antes, y yo se las puedo enseñar, que por ejemplo, si quieren hablar de un cómo te sientes. Pero antes que eso, por ejemplo, ¿cuál es tu plan? ¿Cuáles son las palabras que vas a utilizar? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Desde dónde piensas? ¿Desde qué paradigmas piensas? Todas esas cuestiones que son mucho más sutiles que el cómo van a determinar mucho más poderosamente que si por el caso necesitas tal o cual contacto o tal o cual dinero. ¿Por qué? Y ya con esto vamos concretando la reunión. Para que se hagan una idea, porque esto lo he mencionado en otro caso, pero quiero resumírselos así rápidamente. Si ustedes tienen un problema, pongamos, ¿sí? Y quieren solucionarlo, ¿cómo quedarían ustedes anotados como más bárbaros? Si dice, tal persona es bárbara, ¿por qué? Porque recurren a, por caso, ante ese problema, pegarle un puñetazo al otro, o porque no tan... o mejor dicho, o porque recurren al diálogo. ¿Cuál de esas dos opciones es la más bárbara? ¿Darle un puñetazo al otro o recurrir al diálogo? Así, digamos, naturalmente. La primera. Darle un puñetazo al otro, ¿verdad? Claro. Vale. Ahora les pregunto la siguiente cuestión. ¿Cuál de las dos opciones es la más densa, la más física? ¿Darle un puñetazo o recurrir al diálogo? La más densa, más física. Física, en material.
Es decir, tú dirías, eso es densísimo, es una energía densa. O Tener una conversación. dirías, seguro, porque fíjate, si mantenemos palabras, no nos hacemos daño, tenemos posibilidad de mantenernos tranquilos. Yo les propondría que consideremos que esa es la más sutil. Mantener un diálogo, de hecho, es lo que se dice siempre. O sea, claro. Claro. A veces uno también, las conversaciones se calientan y bueno. Claro, pero fíjate, ahí estamos acercándonos entonces al otro polo. Si se calienta la conversación y esa calentura se deriva en agresividad, que se acerca mucho más a darle puñetazo al otro, se convierte más en una cuestión densa. A eso me refería. Ah, Claro. tienes razón. Vale. Tienes completamente. Entonces, podremos llegar a una conclusión muy rápida. ¿Cómo nos alejamos? Bueno, ¿cómo? No simplemente un cómo, ¿no? Porque no se trata de eso, pero diríamos, ¿con qué? ¿Con qué nos alejamos entonces de un estado barbárico? Recurriendo a soluciones únicamente densas, me peleo contra el otro, le doy un puñetazo al otro. Esa es la solución bárbara, entre comillas, solución, porque en realidad perpetúa el problema. Si, hablando entonces de eso, tenemos posibilidad de acercarnos a soluciones más avanzadas, cuanto más sutil sea la solución. Por ejemplo, iniciar un diálogo nos permite alcanzar soluciones que dándonos un puñetazo no alcanzaríamos. Entonces es posible obtener una conclusión. Cuanto más sutil sea a lo que recurran, más avanzados serán, más avances lograrán. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a hacer sus trabajos? Es una cuestión mucho más densa. ¿Por qué? Conseguir un contacto, conseguir dinero, conseguir información. Todas esas son cuestiones densas. Son, por así decirlo, físicas, reales. Información, un libro, un curso. Enviar currículos reales, físicos. Sigue siendo físico. El estado psíquico, ¿qué quiero decir con estado psíquico? Pues, por ejemplo, lo que les estaba diciendo antes respecto de qué asociaciones, según qué asociaciones operan, con qué palabras, con qué sentimientos. Todas esas cuestiones hacen un estado mental. Hacen a un estado sutil. En la medida en que aprendan, y que aprendamos cada uno, a operar desde esos articuladores, que son más sutiles, es con lo que más avanzaremos. Y no es una cuestión que a mí se me ocurra ahora. Les puedo decir, eso es lo que llevan defendiendo, o sea, operar desde esos articuladores sutiles. Todos, por ejemplo, toda la corriente del psicoanálisis, desde su inicio con Freud, Jung y Lacan también, que son los tres principales, vamos a decirlo así, creadores del psicoanálisis tal y como lo entendemos hoy en día. Las grandes culturas originarias que crearon cuestiones que nos resultan imposibles de replicar hoy en día o de explicar hoy en día. Todas ellas decían, señores, antes de ponernos a plantear cómo vamos a hacer las cosas, primero no pensemos simplemente, sino primero operemos sobre el estado mental del que partimos. ¿Con qué coordenadas? ¿Con qué registro? Yo eso se los puedo explicar más adelante si quieren. Pero simplemente para que quede claro, ya como conclusión, primero de instrucción. Y ahora también les doy algunos tips al respecto, para que también tengan, les digo, cada una de las cuestiones. Tengan ejemplos, tengan instrucciones y tengan tips de aplicaciones también reales. Si tenemos claro, primero, que no es necesario preocuparnos del cómo, entonces hay posibilidad de ocuparnos de todo el universo, de lo que sí hay que ubicar primero. Y todo eso, lo que les resumí antes en, llamémoslo así, estado psíquico. ¿Desde qué estado psíquico? Si, por ejemplo, tú vas a una traducción y te obsesionas con cómo vas a traducir y no piensas primero en analizar el estado del que partes, por ejemplo, las creencias que tienes respecto de qué va a ser el texto, los prejuicios que tengas al respecto, todas esas cuestiones van a influir en la traducción. Si tú te ocupas de, por ejemplo, vaciar y de operar, ¿qué significa todo eso? Lo podemos hablar más adelante. Pero digo, si se ocupan primero de todas esas cuestiones que hacen a el estado mental del que parten, entonces lo que hagan a nivel de después traducir en lo físico va a estar mucho más orientado, porque ustedes se orientaron a ustedes mismos, se hicieron converger hacia ciertos puntos. ¿Qué les digo? Es posible trabajarlos con más tranquilidad en cierto momento. Ahora simplemente para que les quede claro, no preocuparse del cómo. Primero, condición para que tengas posibilidad de conseguir tus propios encargos, Mónica, si quieres, y cada uno, no preocuparse del cómo. Iniciando, luego más adelante sí, pero primero no preocuparse del cómo. Ahora, tips de algunas vías con que sí es posible, por ejemplo, conseguir esas cuestiones. Ok, conocidos. Pues
Si, por ejemplo, vamos a utilizar esa misma fuerza, dicen que tienes que tener conocidos. Uy, pero no tengo conocidos. Conócelos tú misma. Quiero decir con esto, moverse para, por ejemplo, cuando estás promocionando tu producto, tienes conocidos en tus grupos de Facebook, tienes personas a las que tienes posibilidad de contactar a través de Pros, a través de LinkedIn. El hecho mismo de desarrollar tú misma tu movilidad, es decir, mover tu universo para conseguir lo que tú quieras conseguir, sean tus traducciones, tus encargos, tus trabajos, toda esa movilidad que tú ya estés dando, a ti ya te va a funcionar, aunque desde antes no tengas conocidos, los puedes ir formulando sobre la marcha. Les digo, a mí me funciona, es decir, yo cuando empecé tampoco tenía conocidos, ni tengo conocidos, sin embargo, hoy en día, gracias a moverme, poner mi currículum en plataformas de internet, en dispensar, por así decirlo, también tratos amables a quienes conozco, pues, oye, tal persona ya ha trabajado con él antes, me viene bien, me resulta agradable trabajar con esa persona, pues voy a recomendárselo a tal conocido mío que también está queriendo conseguir una traducción. ¿Ves? Ya no se trata de que tú tengas conocidos, se trata de que ese, por así decirlo, entramado, esa red, viene después. Desde el momento en que tú dejas de preocuparte de cómo lo vas a hacer y te enfocas en qué quieres hacer, ponte objetivos concretos. Venga, ¿qué es lo que qué consideras que necesitas? Oye, pues considero que me vendría genial formarme porque noto que me falta. Pues bueno, muévete. No, por así decirlo, no permitas que te atrape esa frustración de ay, me siento desganado y tal. Si permitimos que esos estados mentales nos atrapen, evidentemente que vamos a ver una realidad muchísimo más cercana y en el sentido de vallada, muy limitada. Sin embargo, si por ejemplo te mueves, te digo, Pros, LinkedIn, Proceta, sí, LinkedIn, Facebook, hablar con tus familiares, hablar con tus amigos, hablar con grupos de Facebook, les digo, promocionarse, tal, toda esa movilidad, toda esa proactividad de que no cesen de escribirse, no cesen de moverse, más allá de, por así decirlo, de los circuitos que nos dice tal o cual en una conferencia y tal. Les digo, yo ahora mismo les estoy dando ejemplos, pero no significa que tengan que fiarse exactamente de los ejemplos que digo yo. Pueden encontrar sus propios ejemplos, sus propias vías. ¿Por qué? Porque los cómo son súper variados. El universo tiene un montón de recursos y no los podemos, por así decirlo, esperar en ambas vías. No los podemos quedarnos esperando a que vengan, ni podemos tener expectativa de cuál va a ser, porque puede ser por total casualidad inesperada. Yo les digo, yo he conseguido encargos y no sé ni cómo. Les digo, por ejemplo, lo de la Comisión Europea, me contactaron una vez y por suerte que me di cuenta de que me habían enviado el correo y desarrollé el contacto y ahí continúo colaborando con ellos desde entonces. Si yo llego a pasarlo de largo porque me dicen, ay, es que no sé cómo hacerlo, es que me siento desganado, me siento deprimido, tal. Si yo llego a dejarme atrapar por todas esas cuestiones, nunca habría tenido posibilidad de desarrollar las colaboraciones que actualmente y desde actualmente continúo desarrollando. ¿Se entiende más o menos, aunque sea los lineamientos de consejos que les quiero indicar? Sí, a la perfección. Sí, sí. Me alegro, me alegro. Les agradezco también eso que decís, mira, si Rancés te estás liando, lo que sea, me lo avisen porque también tengo que asegurarme de que ustedes entiendan, ¿vale? Ok, vale, con esto ya llegamos más o menos a una hora. Quería hacerlo de 40 minutos, pero bueno, 19:30, 19:25 aquí en Hora Canaria. De verdad, les agradezco muchísimo que se hayan inscrito, que hayan participado y tal. Si tienen alguna pregunta, yo les digo, voy a seguir formulando los encuentros mes a mes y continúo formulando los encuentros mes a mes, celebrándolos y tal, así que les agradezco. Si quieren, pues mira, de aquí al mes que viene tienen más preguntas, tienen más dudas, lo que sea, nos reencontramos otra vez, seguimos recorriendo estas cuestiones y les puedo explicar ya con más detalle, por ejemplo, un mapa de 4 coordenadas que es súper fácil de, no súper fácil, vamos a decirlo así, súper directo de aplicar, que es, por así decirlo, para planificar qué vas a hacer respecto de, por ejemplo, ese estado mental que es con el cual venimos todos de fábrica, por así decirlo. ¿Cómo se llama ese estado mental? Un caos de ideas, que pensamos que tenemos las cosas claras y después... La gente, mira, les digo rápidamente, así para concluir, la gente pensamos que tenemos las cosas súper claras. ¿Y por qué entonces tenemos la situación en la sociedad que tenemos hoy en día? Que por caso un político te dice que va a hacer tales y cuales cosas y después no cumple un cara, no cumple algo. O sea, eso es un caos. Ahí teníamos posibilidad de ver.
que te dice, o incluso cosas súper, pero de barrabasadas, en el sentido de decir que defiendo la contaminación ambiental. Una persona que ni siquiera se escucha en lo que dice va a tener posibilidad de gestionar un país, de, por así decirlo, dirigir una economía entera de la cual participamos miles y miles y miles y miles de personas, cuando ni siquiera por así decirlo, ni siquiera ordena sus propias ideas. Yo no estoy diciendo, no quiero que quede la impresión de que me hago yo el que ya tengo todo súper ordenado. Yo también tengo que recorrer mis cuestiones y les digo, por experiencia, el aprendizaje es continuo y el recorrido es continuo. Pero también es fácil detectar que, por así decirlo, tal y como los tenemos los sistemas hoy en día, son totalmente ineficaces. ¿Cómo va a ser posible que se descubra que un político sea un corrupto que faltó a su palabra y, de hecho, delinquió y siga como si nada? Lo que pasa es que después el otro polo de la cuestión es que de repente empiecen a tratar de destituirlos a todos, sin cambiar, por así decirlo, el sistema que está imperando, el sistema imperante, el paradigma imperante. Seguimos igual de atados, de maniatados, porque el que viene también va a estar igual o peor. Y se los puedo decir con ejemplos de historia, pero mira, tutiplén, porque si no... ¿Por qué tenemos los problemas que tenemos hoy en día? Que son los mismos problemas que teníamos hace 1000 años, y hace 2000, y hace más tiempo. Porque hay, por así decirlo, una serie de problemas recurrentes, un problema recurrente que recorre a toda la historia de la humanidad. Lo bueno de eso, que es aprender de esas situaciones, es que esas cuestiones nos conciernen a cada uno también. O sea, si yo aprendo a solucionarlo en mí, ya no dependo de la sociedad, no dependo de qué es lo que suceda en la sociedad, ya simplemente tengo que aprender a navegar. ¿Que a veces hay tormentas? Sí. Pero ya no necesito ir, por así decirlo, cambiando el partido político de turno, porque el que venga va a ser igual o peor. Y si parece que está bien, pues darle tiempo y ya veremos. Bueno, esto es simplemente así como una especie de introducción cierre abriente para los temas que tenemos posibilidad de trabajar desde la vez que viene. Yo de verdad les agradezco muchísimo y si tienen preguntas, consultas y tal durante el mes, tal vez por ahí lo más recomendable suele ser que las hablemos in situ, sí, pero si hay alguna cuestión puntual o lo que sea, alguna cuestión en la que les pueda ayudar, por ejemplo, respecto de encontrar herramientas y tal, como les venimos hablando, me envían un correíto o un Facebook, me pueden encontrar a través de Facebook y tal, Ramsés Cabrera, y pues por ahí estamos en contacto, ¿sí? Y yo encantadísimo de ayudarles a que ustedes también, si quieren, pues traduzcan sus propias creaciones a realidad. Como yo le decía vamos a llamarlo así, el lema así de estas actividades de traducción vital, traducir tus sueños a realidad. Tú tienes un sueño, pues venga, yo te ayudo también a que lo traduzcas tú también a plasmaciones concretas. Y juntos vamos a aprender. Muchas gracias, Ramsés. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Un placer. Yo tengo una pregunta antes. Venga, dime. Rápidamente. ¿Con qué idiomas trabajas tú o la agencia que has formado? Vale, yo principalmente como traductor individual trabajo principalmente en inglés y alemán a español, pero la agencia de traducción que yo llevo, todas las lenguas, claro. Por ejemplo, si tú me habías dicho que eres traductora italiano-español, ¿verdad, Lucía? Sí. Vale, pues así es. claro, pues entonces tú envíame tu correo, quiero decir, ve a la página web, te recomiendo, te propongo, agenciaprofecy.com. Inscríbete en el formulario de traductores y si encuentro algún encargo de combinatoria italiano-español y yo hago una selección y tal, y por ahí tenemos posibilidad de colaborar. Bárbaro, genial. Sí. Y eso va todo, la oferta va a todos, tanto a ustedes que están conectados en directo como a todos los que estarán escuchando a través de grabación. Ok. Muy bien, pues muchísimas gracias y no les tomo más tiempo. Hasta la próxima, ¿de acuerdo? Hasta la próxima, Ramsés. Venga, estaré atento para el próximo encuentro. Un placer. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.